Bienvenidos, bienvenidas al segundo día de la Semana de las Ciencias Sociales en su 12ª edición, que lleva por título Tecnología, Sociedad y Cambio Climático. Este es un evento organizado como cada año por docentes de la Academia de Ciencias Sociales, estudiantes y autoridades de la escuela. Como integrante de esta academia, tengo el honor de darle la bienvenida a Memo, porque así quiere que le digamos, doctor Guillermo Murray Tortarolo, a quien agradecemos muchísimo por el ratito que nos va a dedicar para hablarnos sobre el impacto de los eventos climáticos extremos en la seguridad alimentaria y el bienestar humano en México. Guillermo es licenciado en Ciencias Ambientales por parte de la UNAM, tiene una maestría en Biología también por parte de la UNAM y un doctorado en Matemáticas por parte de la Universidad de Exeter en Reino Unido. Cuenta además con 2 postdoctorados, uno por parte de la Universidad de Exeter y otro por parte de la UNAM. Actualmente, Memo es investigador en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM Campus Morelia, donde desarrolla la línea de investigación en modelación socioeconómica transescalar. En particular, su investigación se centra en el entendimiento del impacto del cambio climático en el funcionamiento ecosistémico, la seguridad alimentaria y el bienestar humano a escala nacional y global. Memo también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y a distintas redes globales de estudios de cambio climático. Es además fanático de la divulgación y enseñanza de las ciencias a distintos niveles. Memo, de nuevo muchas gracias por estar aquí en este espacio y adelante con tu conferencia, por favor. Muchísimas gracias, Mariana. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Es un poco raro para mí no verlos, pero bueno, espero que la disfruten y que tengan muchas preguntas. En general, se me da muy bien esto de platicar y me suelo extender. Entonces, si ven que estoy extendiendo mucho, sin problema me pueden pedir que me apure un poquito. Y también a mí en general no tengo problemas si me interrumpen, entonces si van teniendo preguntas o alguna de las cosas de las que hablo no quedan claras, a mí no hay problema si me interrumpen mientras platicamos, ¿eh? Yo sé que el protocolo siempre es que las preguntas van al final y chicha, pero de verdad no hay problema porque voy a manejar muchos conceptos que a lo mejor nunca han visto y en general voy a tratar de explicarlos de la manera más simple posible. Pero si algo no les quedó claro o quieren que volvamos a platicar de algo, también con toda confianza podemos volver a repetir o platicar, ¿no? Entonces hagamos esto como una plática para todos, aprovechando que esto de la virtualidad siempre da pie a ser un poco más informales, que al menos estoy ahí enfrente de usted y eso impone a veces un poco más para hablar frente al público, ¿no? Bueno, hoy les voy a platicar un poquito sobre los impactos que tiene el cambio climático en la seguridad alimentaria y el bienestar humano. Me faltó ponerla ahí en México, en realidad. La presentación de hoy va a ser centrada solamente en nuestro país, aunque tengo ejemplos para otras partes del mundo y más bien para el mundo en general. Sentí que era más interesante hablar del contexto de nuestro propio país. Voy a darles ejemplos de diferentes aspectos de la producción de alimentos, de migración y luego les voy a hablar de otras cosas que quedan por investigar. Todo lo que les presento es mi propia investigación. Todas las gráficas que vean aquí, las imágenes no, pero las gráficas sí son resultado de mi investigación. Entonces, el que quiera, con mucho gusto le puedo también después pasar las referencias, porque no puse ni una sola. Entonces, con gusto, también ahí está mi correo y con toda confianza me pueden escribir. A mí siempre me da como un montón de gusto recibir correos de los estudiantes y platicar y discutir ideas. Entonces, de verdad, con toda confianza. Y eso. Y al final sí voy a platicarles como otras investigaciones en curso, no solo mías, pero en general, como por las cosas que quedan por investigar, que son muchísimas. Otra cosa padre es que pues, le decía yo a Mariana que yo justo me dedico a la ciencia de datos, entonces estoy en el lugar adecuado para platicar. Como vieron, mi formación en realidad viene más de la parte de ambiental biológica, pero después di el brinco al doctorado en matemáticas y eso fue sobre todo una formación muy fuerte de análisis de datos y ciencia de datos computacional. Llegué a trabajar con las supercomputadoras de allá de Inglaterra y era toda una cosa padrísima. Que estaban ahí, luego mandabas a correr los modelos, se tardaban 2 semanas en sacar tus resultados y resulta que habías puesto mal
una variable, habías escrito mal un arreglo y entonces perdías 2 semanas de trabajo. Es bien interesante. Entonces, pues lo que les voy a platicar aquí en realidad son los resultados de un montón de procedimientos que incluyen la ciencia de datos y la computación. Entonces, ahora sí, empezamos. ¿Quieren el siguiente? Lados. Eso, perfecto. Un poco antes de empezar, voy a darles el contexto de qué es el cambio climático actual, por qué nos interesa el cambio climático actual y cuáles son los riesgos. Entonces, históricamente la Tierra ha tenido una extraordinaria variación térmica. Hemos tenido periodos mucho más calientes que el actual. Nada más, por ejemplo, el último periodo caliente, que fue la transición del Paleoceno al Eoceno, tuvo aproximadamente 8 grados centígrados más que el moderno. Y también hemos tenido momentos muchísimo más fríos. Digo, el más próximo fue el último glaciar máximo, hace 21.000 años, que nos permitió cruzar el estrecho de Bering, porque los casquetes polares estaban mucho más extendidos de lo que están en la actualidad. Entonces, y la vida ha existido con toda esta variación durante 3.900 millones de años, digo, en diferentes formas, en formas pluricelulares, en realidad en los últimos 500.000 millones de años, 500 a 1.000 millones de años, pero la vida ha estado acostumbrada a estas variaciones tremendas en términos térmicos planetarios, ¿no? Lo que sí es que si seguimos así, posiblemente veamos la temperatura más caliente de al menos los últimos 500 millones de años, posiblemente de los últimos 2.000 millones de años. Eh, pero no voy a tener una visión tan pesimista. Yo creo que no vamos a llegar a esos escenarios. Sería como el peor de los escenarios. Pero lo que sí es que la temperatura de nuestro planeta ha aumentado aproximadamente ya un poquito más de 1 grado en los últimos 100 años debido a las actividades humanas. Y ahorita vamos a platicar qué es lo que significa esto. Siguiente. Cuando pensamos en el clima terrestre, para entender a lo que vamos, hay 3 grandes motores de la temperatura. En realidad, eso es lo que se conoce como un cuerpo negro. Uno puede modelar la temperatura terrestre a través de una ley que se llama la ley de Stefan Boltzmann y un cuerpo negro. Y básicamente dice que la temperatura de nuestro planeta va a depender de la radiación que llega. Y la radiación que llega a nuestro planeta es modificada por 3 aspectos. Uno, por la radiación solar. Entonces, el Sol, por ejemplo, no es igual de brillante ahora de lo que fue en su inicio. El Sol era 30% menos brillante al inicio de su vida de lo que es ahora y va a ser 30% más brillante dentro de 4.500 millones de años. Entonces, eso implica más radiación recibida en la Tierra y por lo tanto más temperatura. Y también hay cambios en la órbita de nuestro planeta que modifican cuánta radiación recibimos. Es una cosa que se llama los ciclos de Milankovitch, que es una historia padrísima. Es un científico ruso que se dedicó a calcular año con año la incidencia de radiación según la posición de la Tierra. Estuvo 50 años calculando 1 millón de años del planeta a mano cuando no había calculadoras y dio como resultado este ciclo, el descubrimiento de 3 ciclos periódicos de nuestro planeta, de la órbita de nuestro planeta. Para que vean que se puede hacer ciencia sin computadoras antes. Nada más te llevaba 50 años, lo que ahorita te llevaría probablemente 10 minutos de programación. El segundo factor, gran factor que modifica después de la órbita terrestre y la radiación solar es el albedo, que es básicamente el color de nuestro planeta. Si la Tierra es blanca, rebota más radiación de regreso al espacio. Si la Tierra es negra, absorbe más radiación. Parece muy obvio, pero bueno, esto es modificado por las nubes. Las nubes, si ustedes las ven desde arriba, pues son blancas, entonces disminuye la cantidad de radiación que llega al planeta. También es modificado por el hielo. El hielo también es blanco. Y por cosas como la cantidad de árboles, ¿no?, que hay en nuestro planeta. Entonces esas cosas modifican el color neto, que es el albedo, y eso modifica también cuánta radiación va a llegar y quedarse en nuestro planeta. Eso ha sido importante en algunos momentos, porque ha habido momentos planetarios como la Tierra Bola de Nieve, que fue una glaciación masiva que cubrió todo el planeta de nieve, y una vez que te cubres por completo de hielo, pierdes muchísima radiación, entonces permaneces frío. Salir de los sistemas fríos es muy difícil en términos planetarios, y lo que nos sacó en ese momento fue que había mucho más vulcanismo del que hay actualmente, que envió muchos gases de efecto invernadero a la atmósfera, y eso hizo que se atrapara más radiación. Eso da pie al último gran factor controlador de la temperatura planetaria, que son los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero lo que hacen es que llega la radiación de onda corta, que es radiación de mucha energía, pega con la Tierra, la calienta y luego se va de vuelta al espacio. Se va en forma de onda larga, que es radiación, digamos, con menos energía. Esa choca con las moléculas de los gases de efecto invernadero y las hace bailar, o las hace que se muevan así, o que se muevan así, y entonces rebotan la radiación de regreso a la Tierra, la radiación de onda larga, ¿no?
que es el mismo efecto que hace un invernadero, calentando nuestro planeta. Ahora, sin estos gases, la Tierra sería aproximadamente 18 grados más fría de lo que es actualmente. No habría agua líquida, todo estaría congelado y no habría vida seguramente. Entonces, el efecto invernadero es un efecto natural de nuestro planeta que además es esencial para el mantenimiento de la vida. La cosa es que nosotros estamos ahí picándole, viendo a ver qué pasa si, además de tener el efecto natural, pues le aumentamos la concentración de estos gases. Los gases de efecto invernadero, como ya están más sabidos, son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, pero uno que nadie menciona, que es el más importante naturalmente, es el vapor de agua, que es el gran gas de efecto invernadero en nuestro planeta. Pero los seres humanos estamos modificando sobre todo los que tienen que ver con carbono, proveniente de los combustibles fósiles y la deforestación. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es emitir más dióxido de carbono y más metano a la atmósfera, y conforme aumenta la concentración de estos gases, aumenta la radiación de onda larga que estamos absorbiendo y la Tierra se calienta. Siguiente. Ahora, históricamente, si uno compara todas estas cosas de las que les hablé en términos de la magnitud total, aquí, por ejemplo, tenemos los efectos del cambio, no puedo señalar, pero donde dice solar, ¿no? Son los efectos solares, ¿no? Entonces, la evolución del Sol, los ciclos de Milankovitch, los cambios en la actividad solar, esos son los efectos netos que ha tenido en toda la historia del planeta. Pues sí, por ejemplo, el cambio en la historia evolutiva del Sol ha llevado a 17 grados menos de los que tenemos ahora. El albedo, con estos momentos, ¿no?, de congelación, los volcanes o la deforestación, pues han tenido también impactos muy grandes, y aún los gases de invernadero en otros momentos han sido de una magnitud superior al cambio climático antropogénico. O sea, el último cuadrito que tenemos ahí chiquitito es el grado que hemos causado a los seres humanos. En los términos de magnitud total, pues no es el cambio más grande de la historia de nuestro planeta. Siguiente. Lo que sí es que es el más rápido. Y ese es el verdadero problema. Ahora, si en lugar de ver la magnitud total, vemos la tasa de cambio, que es básicamente dividir la magnitud entre el tiempo en el que está pasando, pues entonces sí, el calentamiento antropogénico es mucho más rápido que cualquier otro fenómeno de modificación térmica de la historia de nuestro planeta. Como 4 o 5 veces más rápido, aunque los momentos más calientes, como la transición del Plioceno al Eoceno, que les platicaba, que actualmente. Nada más para que nos dé una idea, la transición del Plioceno al Eoceno, que fue este momento tan caliente, fue tan extremo el aumento de temperatura que no había hielo y se encontraron restos de cocodrilos en los casquetes polares. Nada más para que nos demos una idea de lo que significó tamaño calentamiento. No hemos llegado ahí, esto hablamos de 8 grados más de lo que tenemos actualmente, pero ya llevamos 1. Si seguimos así, los peores escenarios dictan que 6. Estamos haciendo los esfuerzos mundiales por mantenerlo por debajo de 2. Yo todavía tengo esperanza en que esto va caminando y ahorita al final podemos platicar por qué. Pero lo que les tiene que quedar aquí es que el problema es un problema de magnitud, al menos hasta ahora, es un problema de velocidad de cambio. Siguiente. ¿Y por qué? Porque la vida y el clima han estado intrínsecamente relacionados, muy estrechamente relacionados a lo largo de la historia de nuestro planeta. Digo, si uno ve la selección natural, el gran motor de la selección natural es el clima. Entonces, si tú empiezas a empujar el clima hacia cualquier lado, pues la vida va a empezar a cambiar acorde, ¿no? Históricamente, pues estas tasas de cambio se daban a una velocidad que permitía a los organismos adaptarse y entonces ir cambiando paulatinamente conforme se modificaba el clima. Y ahí la importancia de la velocidad. Lo mismo pasó con cosas como nuestros alimentos. La domesticación de la agricultura sucede en una etapa muy estable de climática en nuestro planeta llamada el Holoceno, que son los últimos 10-15 mil años. Veníamos de la gran congelación del último glaciar máximo hace 21 mil años. Se empieza a descongelar la Tierra por los procesos internos de la misma. Y entonces llegamos a una etapa como súper buena de clima muy estable, llamada el Holoceno, que como seres humanos nos vino re bien. Y a alguien se le ocurrió, voy a poner aquí esta semilla, o crece y voy a seguir, ¿no? Entonces se dio la domesticación de la agricultura, obviamente mucho más complicado que eso, pero nuestra agricultura depende de patrones climáticos predecibles en tiempo y cantidad. Si no los tenemos, es un desastre en nuestra producción de alimentos. Entonces, el modificar el clima, sobre todo las tasas a las que le estamos dando, es un riesgo, tanto para la evolución biológica del planeta, particularmente de los organismos pluricelulares. Seguramente a las bacterias y a las arqueas les va a valer lo que hagamos y van a seguir muchos años después de nosotros en nuestro planeta. Y es un problema también serio para nuestra producción de alimentos, particularmente para la agricultura temporal y por lo tanto para nuestra humanidad como tal. Siguiente. Y es justo de lo que les voy a platicar hoy.
de este cambio que estamos induciendo los seres humanos y sus implicaciones para nuestro país. Ahora, hay que dar un pasito atrás. Hay que entender de qué se habla cuando se habla de cambio climático. En realidad, si uno analiza los patrones de clima, hay tres posibilidades que están pasando a la vez que se están modificando. Lo que les pongo aquí esta gráfica que se ve tan complicada con tantas letras y tantos colores. Les pido una disculpa que está en inglés, debe haber empezado así. Algunas cosas están en inglés también. Si quieren que les traduzca algo, no tengo ningún problema. Trato de explicarlas lo mejor que pueda. Creo que en general no hay problema, pero si alguien no entiende, otra vez me interrumpe con toda confianza. Lo que tenemos aquí, si ustedes ven la línea sólida, esta campanita de Gauss, es la distribución de cualquier variable climática a lo largo del tiempo. Pensemos, por ejemplo, en la temperatura. Estamos en enero, hace frío, febrero también hace frío, marzo empieza a hacer calor, abril hace un calor tremendo, mayo, todo sube, ¿no? Llegamos al verano y luego empieza a disminuir y otra vez llegamos al invierno, ¿cierto? Así tenemos la distribución de la temperatura a lo largo del año. Lo mismo la lluvia, tenemos enero, febrero, marzo, seco, julio, empieza a llover, julio, agosto, septiembre, si tienes años como este, nunca deja de llover, al parecer, pero la distribución sigue este patrón normal. ¿Va? Y entonces, pues si uno es un agricultor, ya sabe que va a llover en junio, julio, pues va a poner mi maíz a finales de mayo, porque sé que va a llover en junio, julio, y entonces la va a ir re bien, crece, deja de llover en octubre, noviembre, cosecho en noviembre, hago las fiestas en diciembre de la Virgen, por eso las fiestas son en esas fechas, porque ha sido una adaptación de las culturas hispánicas. No voy a desviar para allá, porque también es interesante. Y de eso depende, ¿no? Cada año hago lo mismo porque sé que la lluvia es muy predecible y que me va bien. Ahora, si cambiamos eso, empieza a ir todo en la goma. Hay tres posibilidades de que esto cambie. La primera es que empiece a cambiar el promedio de nuestros datos. Entonces, esta distribución se mueve por completo toda, digamos, para arriba o para la derecha. ¿A qué me refiero? En lugar de empieza a hacer mucho más calor. A lo largo de todo el año hace más calor. Eso es lo que estamos viendo en México, por ejemplo, con la temperatura. El aumento no es homogéneo, está aumentando mucho más en marzo, abril y mayo, pero hay un aumento térmico en todos los meses. ¿Va? Está cambiando el promedio. Y eso es lo que vemos a nivel global. Y ese es nuestro termómetro del cambio climático. Si ustedes ven los datos del IPCC, siempre se habla del aumento promedio de temperatura global, que en realidad engloba muchísimo más, ¿no? Es solamente como el indicador general de lo que está pasando. Otra posibilidad es que llueva mucho más a lo largo de todo el año. Eso también puede ir para abajo, que llueva menos todo el tiempo en el año, como tuvimos 2021, que ha sido un año extraordinariamente, bueno, finales de 2020, inicios de 2021 fueron muy secos, ¿no? Y después ha llovido como loco, pero bueno. La segunda opción de cambio es una modificación en la variabilidad. Entonces, empezamos a tener lluvias donde no había, ¿no? O las lluvias que esperábamos que fueran cierta cantidad son mucho más extremas. Eso se conoce como los eventos climáticos extremos y así es como normalmente uno lo ve en la literatura o lo ve en las noticias. Se habla de los eventos climáticos extremos. El clásico ejemplo que truena a México es la sequía. Con la sequía a México le va súper mal. Entonces, a lo mejor sequías que pasaban cada 100 años, ahora las vemos cada 50 o cada 20. Entonces, es el aumento de estos eventos climáticos extremos. Y finalmente, el último cambio, que es el más complicado, es un cambio en la simetría de los datos. ¿A qué me refiero? Es mucho más fácil de entender con precipitación, que la lluvia sigue lloviendo los mismos 4 meses, pero en lugar de llover de junio a septiembre, empieza a llover de mayo a agosto. Y eso es terrible para los agricultores, porque ellos saben que tienen que plantar en mayo, y entonces se les acaba el agua antes de lo que debería. Y tuvieron un mes de agua que no puede ser utilizada por los cultivos, porque nadie esperaba que lloviera antes. Ese es el cambio en la simetría. O empieza a llover después de lo que tenía que llover. Entonces pusiste tu semilla y nunca llegó el agua a tiempo para cuando era plantita y se te seca todo y se te muere. Y cuando ya empieza a llover ya no hay nada. Entonces esos son los tres cambios que tenemos. Y los tres están pasando al mismo tiempo en diferentes magnitudes. Y ahorita les voy a mostrar los ejemplos de México. Siguiente. Entonces nada más acordémonos. Uno es la tendencia, es esta modificación de largo plazo. El segundo es la variabilidad, que son los eventos climáticos extremos. Y es importante porque tú puedes tener que el promedio no cambia. Llueve lo mismo en el año. Si tú mides cuánto llovió en el año, siguen lloviendo 742 milímetros, que es el promedio de lluvia en México, pero 742 milímetros, en lugar de llover así como lo vimos, llovieron un montón súper fuerte en huracanes y tormentas y después una sequía muy extrema. Ese es el problema de los eventos extremos. O puede llover lo que llovía, ¿no? En promedio, pero se movió en el año. Siguiente. Entonces vamos con el primero. La tendencia, cómo está cambiando en promedio el clima en nuestro país.
país, ¿va? A la izquierda tenemos los datos de temperatura desde 1950 hasta el 2017 y a la derecha tenemos los datos de precipitación, lluvia, desde 1950 hasta 2017, ¿va? Sencillo está aquí. Bueno, a la izquierda con la temperatura, clarísimo el aumento térmico en las últimas 6 décadas, ha aumentado más o menos 0.71 grados la temperatura en México en estas 7 décadas. Y eso es porque me faltan aquí, ¿no? Los últimos 4 años que han sido calientísimos, el aumento ya va, el aumento total desde el inicio al fin ya es más o menos de 0.8 grados. Hemos tenido unos años espantosos de calor. Pero en cambio, ¿no? Entonces, en la temperatura sabemos que nos estamos calentando. Si alguien tenía dudas del calentamiento global, el cambio climático, aquí están los datos, año con año medidos para todo México en las estaciones de meteorológicas. Es clarísimo el aumento térmico. En cambio, la precipitación no. La precipitación realmente no está cambiando. Hay un ligero aumento que no es estadísticamente significativo, en promedio anual. Realmente está lloviendo lo mismo ahora que llovía hace 60 años. Esa es la tendencia. Ahí les va la cosa con la precipitación. Siguiente. La cosa con la precipitación es que su distribución en el año ha cambiado por completo. Esta gráfica es un poquito más complicada de entender, pero lo que tenemos aquí es la precipitación, que es el agua que entra, menos la precipitación, la evapotranspiración potencial, que es el agua que sale. Entonces, digamos que al tener estas dos cosas te da una idea de cuánta agua te queda disponible en el suelo, en los ríos, en las presas. Si el valor es positivo, sobra agua. Quiere decir que vas a recargar las presas, que va a haber más agua en los ríos, va a haber más descarga en general. Si el valor es negativo, falta agua, quiere decir que las plantas van a absorber, que el suelo se va a quedar, ¿no? Se la va a quedar toda, entonces no hay escurrimiento. Ese es el patrón normal. Si ustedes ven a la izquierda, tenemos los meses de verano, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y a la derecha, perdón, de lluvias, y a la derecha tenemos los meses de sequía, de estiaje, ¿va? Y si ustedes lo ven, a la derecha todos van por debajo de cero. Eso pasa en el promedio de nuestro país. Tenemos una época seca en la que falta agua y tenemos una época de lluvias en la que sobra. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Lo siguiente que comparo aquí son 2 décadas. La década de los 50 con la última década. En negro está la década de los 50 y en café está la década reciente con sus errores estándar. Si las líneas no se tocan, son diferentes. ¿Qué muestra? Fíjense, vamos a ver la estación número en el lado izquierdo. Lo que muestra ese lado es que el café está siempre por arriba del negro. Quiere decir que en promedio tenemos más agua disponible ahorita en lluvias de la que teníamos hace 50 años. En cambio, si nos vamos a la parte seca, a la segunda parte de la gráfica, el café siempre está por debajo del negro. Quiere decir que en promedio hay menos agua disponible durante la época seca de la que había antes. Ahora, falta un factor fundamental para entender el agua, que es cuántos días llueve. Y ese es el dato que tenemos ahí. Otra de las cosas interesantes es que el número de días con lluvias no ha cambiado. En México llueve en promedio 60 días al año y eso no ha cambiado en los últimos 70 años. Si no ha cambiado el número de días con lluvia, pero llueve mucho más durante la época de lluvias, pues esta lluvia está cayendo de forma torrencial. Y si no ha cambiado el número de días con lluvia, porque es menos agua en la época seca, pues tienes una sequía más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Un aumento en la precipitación extrema durante la época de lluvias y una disminución en la disponibilidad de agua durante la época seca. 2021 es el ejemplo así extraordinario de este. Tuvimos un inicio de año súper seco, así extraordinariamente seco, y Cutzamala estaba a punto de reventar de lo seco que estábamos. Y ahorita tenemos una época de lluvias extraordinariamente lluviosa en la que están a punto de reventarse las presas otra vez. Si tú lo promedias, pues tuvimos un año de lluvia normal, promedio, ¿no? Y sin embargo ha sido desastroso. Siguiente. Y finalmente tenemos la última parte que les decía, que son los eventos climáticos extremos, donde hay muchas, uno puede analizar ondas de calor, sequía, granizadas, pero el evento principal para México, el más peligroso, es la sequía. Aquí les pongo la sequía 2011, que fue la última que habíamos tenido fuerte, fue la peor sequía en 70 años. Duró como 10, 12 meses, dependiendo de dónde está, 10 meses en promedio del país, y le pegó. Miren, el rojo es donde hubo sequía, todo México casi en 2011. Y ese es un caso muy estudiado, muy analizado, porque, bueno, sabemos los impactos que tuvo en la ganadería, en la agricultura, que se los voy a mostrar. Y pues este año vino otra vez a tener uno parecido, ¿no? Pues aquí estuvo la sequía que sufrimos abril, mayo y inicios de junio de este año, y pues también fue una sequía espantosa, 70% del país tuvo sequía, en la 2011 fue 85%, pero bueno, una sequía de ese tamaño que normalmente tiene una recurrencia de cada 30, 40 años, lo estamos viendo cada 10. Siguiente. Y el principal peligro, o lo que a mí me asusta, es que si uno ve los escenarios a futuro,
Estos son dos modelos del IPCC. El de la izquierda es el modelo como buena onda en el que hacemos todo y no nos va tan mal. El de la derecha es el que decidimos que nos vale cheto el cambio climático y vamos a seguir emitiendo lo loco. El de la izquierda, que si hacemos todo bien, cada rayita roja es una sequía parecida a la de 2011. Pues la recurrencia es más o menos parecida. Tenemos, creo que son 13 sequías en el siglo. Entonces, bueno, es una sequía casi cada 10 años. ¿No? Les decía, normalmente eran cada 20 o 30. Pero si nos vamos al peor escenario, o sea, vean lo que es a partir de 2060. Hay sequía todos y cada uno de los años, ¿no? Similares a la de 2011. Entonces, el riesgo de seguir aumentando la temperatura planetaria en gases de efecto invernadero, para México en particular, es la sequía. Es una sequía constante y peligrosa que va a tronar la producción de alimentos de nuestro país. Y ahorita vamos a ver la cascada de efectos que esto tiene. Siguiente. Bueno, ahora ya hablamos un poco de qué es el cambio climático, por qué nos interesa, cómo se da el tipo de movimientos, el tipo de variaciones que podemos tener, que es realmente lo que estamos alterando, cómo se ven en México. Y ahora les voy a hablar particularmente y puntualmente de los impactos de estas formas de cambio climático en México, en la producción de alimentos. ¿Sí? Siguiente. El primero, ¿se acuerdan? Estamos hablando de tendencias con estos cambios de largo plazo y el impacto que hay sobre la producción de maíz de temporal. El maíz de temporal es un extraordinario paraguas como para reflejar lo que podría pasar con toda la producción de temporal. Cuando ustedes lean cualquier cosa que tiene que ver con maíz de temporal, lo que hay de fondo en realidad es el impacto neto sobre toda la agricultura de temporal, que es el modo de subsistencia de al menos 20 millones de mexicanos. Digo, ya son pocos los campesinos que dependen solamente de la agricultura temporal, pero aún así es el principal ingreso de al menos 20 millones de mexicanos. Los escenarios futuros, aquí muestra en verde, significa que el maíz le va mejor, en rojo significa que le va peor. Entre más grande es el número que tenga el RCP, peor es el escenario de calentamiento, porque ese numerito son los watts adicionales por metro cuadrado que entra. Entonces es más calor básicamente. 2.6 quiere decir 2.6 watts por metro cuadrado más de lo que teníamos en el siglo pasado. 8.5 son 8.5 watts más. Y entonces en el peor escenario, pues bien, no hay un solo lugar que al maíz le vaya bien. Entonces, los cambios nacionales, el impacto potencial nacional puede ser hasta el 10%. Podemos perder el 10% de la producción de maíz simplemente por la disminución de las precipitaciones en los escenarios futuros, con ciertas regiones, particularmente la zona centro del país, donde está toda la zona de domesticación del maíz, donde depende la mayor parte de la gente de la milpa, es la que tiene así el mayor riesgo de todas, ¿no? Hay otras regiones que también tienen mucho riesgo, como la región noreste, porque realmente no se, o sea, aunque tengas un montón de riesgo, hay muy poco cultivo de maíz de temporal en esa zona. Entonces, el impacto en realidad no sería tan grande como lo que pasa en toda la parte sur de nuestro país. Entonces, ese es el primer riesgo. Sabemos que la disminución de la precipitación va a disminuir la producción de maíz temporal si no hacemos nada. Siguiente. El siguiente factor que les hablaba del cambio climático eran los eventos extremos, ¿recuerdan? Y entonces les hablé que el principal daño que hay en los eventos climáticos extremos para nuestro país es la sequía. Y les platiqué de la sequía 2011, ¿se acuerdan? Ahí está registrada la sequía 2011. Hasta arriba tenemos cuánto disminuyó la lluvia, 12%. Después tenemos el número de vacas que había en nuestro país, el número de cabras y el número de borregos. Entonces, las vacas van subiendo, si se fijan en el segundo panel, van subiendo, y llega la sequía 2011, y después vuelven a subir. ¿Va? Las cabras venían subiendo despacito, vienen las sequías 2011, y nunca vuelven a subir. Y a los borregos les vale, por alguna razón que no sabemos, a los borregos no les, ahorita les voy a explicar por qué, pero a los borregos a escala nacional no les importó la sequía. Lo importante es que esta sequía mató a 1 millón de cabezas de ganado y a 250,000 cabras, que no vemos en el circulante de carne ni en animales sacrificados en los restos. Son vacas que se murieron en campo por la sequía y que son pérdidas netas para los ganaderos. Y lo mismo las cabras. Lo interesante es que como hay un montón de lana para mantener el ganado vacuno, la población rebota a los 2 años. Las cabras, que a nadie le interesa invertir en cabras, nunca jamás se recuperan. Y creo que ahí van más o menos hasta este año. O sea, va a ser interesante ver cómo vemos, ¿no? Cómo es la oscilación de las poblaciones ganaderas debido al clima recientemente que hemos tenido tantos eventos extremos. Siguiente. Y así se vio a escala nacional. Esta fue, a la izquierda tenemos la anomalía en la precipitación. Rojo quiere decir que fue sequía. Después tenemos las vacas. ¿Va? En amarillo rojo es que perdiste poblaciones ganaderas en esos estados.
los cabras y después los borregos. Entonces, fíjense, por ejemplo, lo que es la disminución de las poblaciones ganaderas en Zacatecas. Perdieron el 30% de su población ganadera de vacas debido a esta sequía, ¿no? Y los borregos, ¿se acuerdan que a escala nacional no les ha ido tan mal? Bueno, regionalmente sí les fue súper mal. La cosa es que el grueso de la población de borregos se localiza en Hidalgo y en el Estado de México, que ahí no les fue tan mal. Porque, sobre todo porque están en el bosque templado y no les fue tan mal. Entonces, esos son los que mantuvieron la población nacional creciendo. Pero si tú dividías el país por regiones, pues claramente también verías este decremento en las poblaciones de borregos. Entonces, nuestra ganadería, y si ya vimos que la agricultura con el maíz temporal no está nada lista para enfrentar una disminución de precipitación de largo plazo, nuestra ganadería tampoco está lista para los eventos extremos, particularmente para la sequía. Esto fue hace 10 años. El inicio de este año, que fue súper seco, mató a 1 millón de cabezas de ganado nuevamente, que no veamos en el circulante en carne, que no los vemos en los rastros. Entonces, uno diría, bueno, 10 años después ya estamos listos. No estamos más listos de lo que estábamos hace 10 años. La sequía sigue tronando nuestra ganadería. Siguiente. No nos fue tan mal en la producción agrícola este año porque empezó a llover en lluvias cuando tenía que llover. Entonces, no nos fue tan mal. Pues las cosas que dependen del agua de todo el año, como las vacas o los frutales, les fue súper mal. Al aguacate le fue súper mal este año. A los duraznos les fue súper mal. Al café le fue súper mal este año. Entonces, ese es el impacto que tiene en la sequía, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algunos ejemplos de lo que significó la sequía de 2011, una figura así más simple, ¿no? Hubo 20% menos de producción de maíz temporal, 20% menos de producción de pasturas, y el área total cultivada de agricultura temporal fue 12% menor. ¿Qué significa esto? Básicamente que perdiste 12% del área, que seguramente la sembraste y no la pudiste cosechar, porque se murió todo lo que te habías puesto. Entonces, este es el tipo de impactos que tiene la sequía en nuestro país. Siguiente. Y ahora vamos a dar el brinco a lo que implica para la gente, ¿verdad? No contento solamente con decirles que si no hay agua no podemos tener comida, les voy a decir también lo que implica el no tener agua para un país como el nuestro y se los ejemplifico con un fenómeno social que yo considero que es posiblemente el más importante en nuestro país, que es la migración hacia Estados Unidos. Digo, la última cifra era que en Estados Unidos hay 13 millones de mexicanos, que es 10% de la población de México. O sea, 1 de cada 10 mexicanos vive en Estados Unidos. Es así una cantidad ridícula. Si tomas en cuenta su descendencia, forman cerca de 36 millones de mexicanos de su descendencia en Estados Unidos. O sea, una cuarta parte de México, una quinta parte de México está en Estados Unidos. Entonces, bueno, el entender los motores de esta migración es esencial para ver si podemos hacer algo para empezar a reducirla. Lo que tenemos en este mapa, otra vez un mapa con un montón de cosas, pero les voy a ir explicando. A la izquierda tenemos los lugares rurales, que son básicamente municipios con menos de 15,000 habitantes, según la Coneval. A la derecha tenemos los asentamientos urbanos, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el país dividido en 3 regiones, la zona árida de nuestro país, que recibe menos de 500 milímetros de lluvia, la zona semiárida, que recibe entre 500 y 1000 milímetros de lluvia, y la zona húmeda de nuestro país, que recibe más de 1000 milímetros de lluvia. Es bien padre, porque si uno le pone así, por estado, y uno le pone el promedio de lluvia, lo puedes dividir así de fácil. Ese es el mapa que te queda así de fácil. Quien se ve súper claro el eje neovolcánico transversal, ¿no? Y la zona árida y la zona húmeda de nuestro país. Es muy claro. Y lo que tenemos en los valores es la tasa migratoria en porcentaje de la población total de esos municipios. ¿Va? Entonces, por ejemplo, si dice 0.45, quiere decir que en promedio, entre 1970 y 2009, cada año migró el 0.45% de la población de ese ambiente. ¿Va? Estoy viendo el 0.45, que es el ambiente rural árido. Esos son los puntitos. Los puntitos son el promedio para toda la serie, para los 50 años, 40 años que analizamos de migración. Y las flechitas son la tasa migratoria durante un año seco. Agarramos los 4 años más secos, el año más seco de cada una de estas décadas, y sacamos la tasa migratoria de ese año. Es el año más seco de cada década. Y entonces, ¿qué vemos? Para todos y cada uno de los ambientes de nuestro país, no importa dónde estés, la tasa migratoria en un año seco es mucho mayor que la tasa promedio. Y hay cosas así increíbles. Si ustedes vuelven a ver ese 0.89, significa que durante un año seco, en un ambiente rural árido, casi el 1% de la población se fue. O sea, 1 de cada 100 personas decidió que se iba a Estados Unidos porque ya no tenía forma de estar en su lugar. Esto, pues, yo
hipotetizo que está ligado al decremento en la producción temporal. Y aquí a la derecha está esta figura de araña. Lo que muestra es justamente cómo cambió la agricultura temporal en estos años secos. Y bueno, hay cosas así increíbles como que en el 86, que fue una sequía también extraordinaria, las calabazas solo tuvieron el 3% de su producción normal. Y bueno, para todos y cada uno de los cultivos de temporal, ahí hay 10, los principales 10 y las pasturas, hay una disminución importante en su producción durante estos años secos. La gente se queda sin dinero y sin recursos porque produce menos. Y si ya estaba como mal la circunstancia de su lugar, pues es un empujón para que... No estoy diciendo que la sequía sea el causante de la migración, pero claramente empuja a los procesos demográficos. Y esto se ve clarísimo en que no importa en qué ambiente estás, si tienes un año seco, aumenta la migración de Estados Unidos. Entonces, este es el ligue que les voy llevando. Cambio climático, cambia la temperatura de nuestro país, cambia la distribución de la lluvia, tenemos muchos más eventos climáticos extremos como sequía. Con la sequía disminuye la producción de alimentos de nuestro país, disminuye entonces los livelihoods de las personas, ¿no? Su estilo de vida, su calidad de vida, sobre todo en los ambientes rurales, y aumenta la migración. ¿Va? Lo que sigue, lo que les iba a platicar, les dije, les voy a platicar un poco de otras cosas, es que otras cosas son afectadas, que otros fenómenos sociales son afectados por el cambio climático. Siguiente. Esto está padrísimo también. Antes de hablarles de otras cosas sociales, hay una cosa que está analizando una de mis estudiantes que es, bueno, además de ver la migración, vamos a verla por género. Y entonces, por alguna razón, y estamos tratando de entender, a la izquierda tenemos el porcentaje de migración de México, Estados Unidos, mujeres y hombres. Entonces, 3/4 partes de los migrantes son hombres en un año promedio. Y a la derecha tenemos un año seco. Y en el año seco, 90% de la migración son hombres. Entonces, pues claramente son los agricultores que se quedaron sin producción, ¿no? Bueno, es lo que yo digo, no sé qué tan claro es, pero esa es mi hipótesis. Entonces, no solo genera procesos sociales así de me voy, también genera cambios en las dinámicas poblacionales de los pobladores que se quedan. Porque los pueblos empiezan a quedarse sobre todo con muchas más mujeres y eso lleva a un aumento muy importante en la violencia de gente que se quiere robar sus tierras. Y eso hay un montón de información al respecto. Y qué lástima que no está Carlita para que les platique más, pero ella está haciendo una investigación muy interesante de lo que implica modificar las tasas migratorias y que tengas muchos más hombres que se vayan y que sean las mujeres las que se quedan. Siguiente. Entonces, bueno, hasta aquí lo que les he mostrado es mi investigación. Ya de aquí para adelante les voy a platicar otros estudios que conozco. Y ahí les puse, si son tres símbolos de más, es que tenemos mucha evidencia y pasa a escala nacional. 2 simbolitos de más es que tenemos mucha evidencia, pero solo a escala local. Y un simbolito, un solo más, es que hay poca evidencia y falta investigación. Por si alguien quiere, ahí están las vías potenciales de investigación. Y el símbolo de interrogación es ni idea, es algo que yo creo, pero no tengo ni idea si es verdad o no, y lo podemos probar en algún momento. Entonces, el primero es el aumento en las tasas de suicidio, y este es el tipo de cosas que digo, a su mecha. Hay un estudio que salió en Nature Climate Change hace un par de años, en 2018, que muestra muy claramente que el aumento en las temperaturas de verano en México y el sur de Estados Unidos lleva un aumento en la tasa de suicidio. O sea, esta cosa de que nos sentimos mal cuando hace calor y de que nos pone de malas, pues es de verdad, pero de verdad lo vemos en procesos demográficos, como que la gente decida quitarse la vida, porque el calor ya no lo aguanto, ya si me sentía triste, deprimido, esto viene a darme en la traste y fuera, ¿no? Y cada grado de la temperatura de verano, cada grado que aumenta, lleva un aumento de 0.25% en la tasa de suicidio. A escala nacional, aparte no importaba si estabas en un ambiente húmedo o seco, era a escala nacional. Era interesante. Entonces lo que implica el calor. El segundo estudio, lo sabemos a escala local, particularmente para el norte de nuestro país, es que la sequía lleva también a una deserción escolar, a un aumento en la tasa de deserción escolar, particularmente en chavos de prepa. ¿Por qué se da esto? Esta es la hipótesis que existe. Al perder la producción de alimentos, las familias se quedan con menos ingresos para poder sostener y mantener a los jóvenes estudiando. Entonces le dice, ¿sabes qué? Ya no tengo cómo mantenerte. No te queda otra más que meterte a trabajar. Y entonces vemos, ¿no? Si viene el porcentaje de ocupación escolar, viene la sequía y va para abajo. No lo vemos en primaria, no lo vemos en secundaria, pero sí lo vemos en prepa. Y hay, bueno, falta investigación a ver escala nacional si esto también se ve, pero hay indicios de que sí. En el norte es muy clara la señal, particularmente en ambientes rurales. Y luego hay evidencia, los siguientes son
procesos que hemos visto no necesariamente en México, pero que están. Por ejemplo, el aumento térmico se ha correlacionado con un aumento en la violencia doméstica, tanto en los cónyuges como en los hijos. Este, entonces, pues esta cosa de que el calor pone de malas, uno dice, ay, es que el calor pone de malas, pero cuando uno analiza así demográficamente lo que significa el estar de malas, pues se ven este tipo de cosas. Hay un aumento también en el número de accidentes automovilísticos, particularmente en tanto el granizo como las ondas de calor, aumentan los accidentes de camiones. Y eso es muy peligroso porque puedes romper las cadenas de suministro. Hay un caso muy famoso en Australia en el que las ondas de calor que tuvieron en uno de los veranos llevó a un aumento como el 300% en los choques de camiones que transportaban materia y tuvieron muchos problemas en la cadena de suministro de alimentos hacia los poblados que están hacia adentro de Australia. Y el último cosa interesante que también nos afecta como personas es el que el aumento térmico también está llevando a una disminución en la tasa de fertilidad, particularmente para los hombres. Entonces, la tasa de fertilidad masculina depende de la temperatura de los testículos. Entonces, si tú aumentas la temperatura ambiental, también aumenta. Y como resultado de una menor producción de esperma, que ha llevado a problemas de fertilidad. Ahora, para la mayoría a lo mejor no es un problema, pero para la gente que estaba en la línea, la empuja después de no poder tener hijos. El calor te lleva a que ya no. Entonces sí se ha visto que globalmente hay una disminución en la tasa de fertilidad masculina promedio debido al aumento térmico. Y la última parte que es una de las cosas que quiero probar en algún momento de la vida, cuando me dé tiempo, si algún día me da tiempo con tantas cosas, con tantos proyectos, es que sabemos que la sequía lleva a la migración hacia Estados Unidos, pero también creo yo que lleva a migración al interior del país. Ahora, o sea, si la pobreza rural es fea, la pobreza urbana es la peor pobreza que existe. Entonces, cuando la gente migra de los ambientes rurales a los ambientes urbanos, pues, se encuentra con que no tiene nada, ¿no? Y mucha de esta gente no tiene la preparación para competir por ningún puesto de trabajo. Entonces, una de las opciones que queda con eso pues, es asaltar y es adquirir recursos de otros, aunque no sea por las buenas. Entonces, mi teoría también es que cuando tienes sequía, ves esta cascada de eventos que se va a ver en un aumento en los asaltos en las ciudades. La cadena es un poco larga de cosas que hay que probar, pero potencialmente puede que esté ahí. Entonces, es el tipo de cosas que están ahí, ¿no? Y que tenemos que probar y que tenemos que prever. Y cada una de estas cosas, cada vez que probamos uno de estos fenómenos, cada vez que lo vemos, también nos lleva a otra parte muy importante, que es que al entenderlo podemos empezar a incidir en la política pública. Podemos empezar a proveer soluciones, a sugerir soluciones para modificar estas tendencias. De ahí la importancia de hacer investigación de este tipo de fenómenos. Si ya sabemos que las temperaturas de verano, las altas temperaturas en el verano, llevan un aumento en la tasa de suicidio, bueno, pues a lo mejor permitir que los niños salgan antes de la escuela, o recorrer los horarios escolares, por ejemplo, o proveer mecanismos de disminución de la temperatura sobre todo en los lugares más calientes, ¿no? Si ya sabemos que la sequía va a llevar a una disminución en la producción de maíz de temporal, pues empezar a generar semillas resistentes a la sequía o estrategias de manejo agroecológico en las pequeñas parcelas de los campesinos que te permitan enfrentar la falta de agua, ¿no? Este tipo de cosas. Si ya sabemos que la sequía lleva una disminución en la ocupación escolar, pues cuando hay un año de sequía, aumentar las becas para que los alumnos no dejen la escuela. Este tipo de cosas que podemos generar para prevenir o para mitigar los impactos del cambio climático sobre el bienestar humano de nuestra población. Y siguiente, creo que ya acabé. Ya, ahora sí, vamos a platicar un rato todos. Nadie se animó a interrumpirme, pero espero que hayan disfrutado la plática. Yo sin duda disfruto mucho darla y pues ahora sí. Muy interesante porque nos hiciste ahora sí un viaje desde todo lo general hasta lo particular. O sea, ¿quién hubiera dicho que lo del calor, el suicidio, cosas que a lo mejor no nos hubiera pasado por la cabeza, ¿no? Relacionar tanta cosa. Muy bien. Sí, Ujú. sin duda que uno de repente no cae en cuenta sobre todo porque es difícil a veces pensar en procesos demográficos, en estos procesos poblacionales de gran escala. Y son empujados por cositas así, de repente hacen que cambien adentro del patrón de cómo se comporta la sociedad. Y es bien interesante ver cómo esta cadena de eventos, cómo se van ligando. Y además al ver este panorama completo, uno se empieza a entender, bueno, a lo mejor por aquí o por acá puedo incidir, este,
puedo incidir en hacer algo. Alguien pregunta, por esta vía recibimos sus preguntas. Ah, sí. Y por favor, si tienen alguna pregunta, aquí ya estoy yo lista para leerlas. Bueno, además te están mandando felicitaciones. Nuevamente les dejé por ahí mi correo. Les recuerdo que con toda confianza, quien me quiere escribir, yo siempre, o sea, ¿verdad? Trato de contestarles luego cuando me contestan o al día siguiente. Y para mí siempre es un gusto recibir sus preguntas, sus comentarios, ¿no? Lo que sea, siempre es un gusto. Aquí hay una de preguntas y respuestas. Y Emilio dice que es muy buena tu presentación. Gracias, Emilio. Nadie se anima a preguntar. Aprovechen, hombre. Estamos en confianza. Aprovechen, ya. Mira, aquí en la parte virtual, la gran ventaja de la parte virtual es que nadie sabe quiénes son. Entonces pueden aprovechar el anonimato para preguntar lo que quieran. Yo siempre le digo a mis alumnos que la regla de mis clases siempre es que no hay preguntas tontas y está prohibido burlarse de sus compañeros. Entonces, pregunten lo que quieran, hombre. Anímense. Ya hay aquí una, ¿la lees, Mariana, o la leo? No, no la veo todavía, jefa. ¿Sabes? Ah, ok, entonces empiezo. Silvia Martínez dice, muchas felicidades. Desde su punto de vista, ¿cuál sería la contribución del ciudadano común para solucionar este problema? Sí, a ver, esa es una pregunta bien buena. ¿Cómo podemos incidir las personas en reducir el cambio climático? Bueno, hay dos cosas aquí muy importantes. La primera es que las personas comunes somos los menos responsables del cambio climático, contrario a lo que nos han hecho creer. 70% de las emisiones vienen de las industrias. 100 empresas contribuyen al 70% de las emisiones. Claro que nosotros somos los que consumimos los productos. Nestlé, Sony, Pemex, etcétera, etcétera, British Petroleum son los principales responsables de las emisiones. El atacar a estos y el que ellos modifiquen sus patrones de producción y emisión es lo más importante y es lo que se está haciendo. Pero la otra parte, como el 30% de lo que queda es responsabilidad nuestra. El gran impacto que tenemos los ciudadanos promedio en el medio ambiente es nuestra dieta. Ese es posiblemente el factor número uno de impacto. Entonces, en particular, el consumo de carne de res. La carne de res ocupa 2/3 partes del área cultivable, más o menos por ahí estaba, para producir solamente el 10% de las calorías del mundo. O sea, consumir carne de vaca es la cosa con menos sentido de toda. Tenemos que talar un montón de árboles, tenemos que dedicarle un montón de agua, necesita un montón de espacio para producir un pedacito de alimento que ni siquiera es tan nutritivo. O sea, si tú me dices cuál es la cosa más importante que puedes hacer, en vez de comer carne de res, come puerco, come pollo, si prefieres vegetales. Eso es lo mejor que uno puede hacer para empezar. Ni siquiera estoy diciendo que si algunos tienen que ser vegetarianos, no. Simplemente si comías carne 3 veces a la semana, cámbialo a uno y las otras cámbialo por pollo. Si comías una vez a la semana, déjalo como una vez al mes. Esa es la contribución más importante que puede hacer. La segunda es el transporte. Va a tratar de utilizar mucho más el transporte público o caminar. Eso es difícil porque las ciudades mexicanas no están diseñadas para poder moverse fácil. A fuerza hay que no trasladarse 1 hora en el metro y 1 hora en el camión, ¿no? Pero en general esa es la otra cosa que se está pensando. Estas ciudades sustentables, mucho de lo que buscan también reducir el tiempo de transporte. Y si alguno de ustedes algún día tiene que diseñar una ciudad, por favor, los edificios son posiblemente la vía más sustentable. Hacerla para arriba en lugar de hacerla para lo lejos, y muchos parques. Y finalmente, pues nuestros propios patrones de consumo. La pregunta es, ¿realmente lo quiero o lo necesito? La ropa contamina un montón. ¿No? Los aparatos electrodomésticos contaminan un montón. Entonces, pues tratar de darle el mayor tiempo de uso a todos los productos que consumimos. Eso les diría yo que es posiblemente uno de los elementos esenciales. Combatir la caducidad programada. No sé si han oído hablar de esto, la caducidad programada, que es muchos de los nuevos aparatos electrónicos a los 2 años se alentan o dejan de funcionar para que los botes y compres uno nuevo, ¿no? Y esto lo han demostrado ya en un montón de cosas. El último escándalo fueron los iPhones. Entonces, pues justo combatir eso, viendo cómo le haces para permanecer con el mismo teléfono 30 años y ya la misma computadora, si se puede, ¿no? En fin. Dice, me encantó
me encantó lo que la conferencia, porque nada más dice me encantó. ¿Qué medidas usted toma para combatir el cambio climático? Mira, esa es súper bien, me parece súper bien. Yo también siempre les digo a mis profes ambientales, hay que confrontarlos, porque es bien chido que te digan deja de comer carne y tu profe ahí, ¿no? Haciendo asados y viaja en transporte colectivo y viaja en sus camionetas, así, ¿no? Yo vengo de una familia de argentinos. Los asados eran parte de mi vida cada semana. Dejar la carne roja para mí, casi dejar la carne roja para mí ha sido una de las hazañas más complicadas de la vida. Y yo les digo, pues se puede, de verdad, se puede. La escuela de mis hijos está enfrente de mi casa, mi trabajo está a 2 cuadras de donde vivo. Entonces hemos elegido ese tipo de cosas. Yo tengo la fortuna de que mi vida ha podido ser así, pero ha sido también mucha la conciencia de decir eso. Tengo la política personal de no comprarme ropa hasta que no se me rompa la que tengo. Entonces, algunas de mis camisas están todas así, enmendadas y todas así, cosidas, porque considero que no es necesario, porque hemos creado una sociedad en la que nos parece bien el que, se me rompió el codo y una rayita, y pues voy y la tiro y me compro otra, porque es barato, sin pensar, ¿no?, en lo que esto implica. Creo que ese tipo de cosas socialmente tenemos que empezar a cambiarlas y aceptarlas, y que no sea como de, uy, míralo, se cosió la camisa. Pues, ¿cuál es el problema, no? Y tenemos que empezar a pensar mucho más en el ambiente que tenemos. Y la otra cosa que hago y que me cuesta un montón de trabajo es no fumigar mi jardín. Dejar que los grillos se coman todas las flores una vez al año, ni modo. Pero pues ellos también tienen derecho a vivir ahí. Entonces son ese tipo de cosas, ¿no? Que uno empieza a cambiar la mentalidad pues cómo comparto este planeta con otros seres vivos y por qué eso lo tengo que estar yo en este lugar. En fin, muy filosófico este asunto. Sí. Memo, pregunta Salomé Isurieta, ¿qué se puede hacer para que ese 10% de las empresas mundiales que nos están llevando a un callejón sin salida en el cambio climático puedan cambiar su forma de producir energía? Pues ahí va, de a poquito, pero ahí va. Yo sí creo, mira, les voy a decir por qué lo veo que ahí va. Si uno ve las emisiones de los principales de los países que producen la mayor cantidad de los productos, Estados Unidos, Rusia, Japón, ya se detuvieron. Ya llevan, es más, Estados Unidos lleva 10 años que sus emisiones van para abajo, las de carbono y las de metano. Entonces, Japón va para abajo, pero rapidísimo. O sea, aunque nos provean todos los aparatos electrónicos que tenemos, los Nintendo y todo, sus emisiones van para abajo rapidísimo por su apuesta a la energía nuclear. Y lo mismo Estados Unidos con su apuesta por la energía nuclear, al dejar de utilizar carbón y mejor utilizar gas. Que a ver este año qué pasa con eso. Pero ahí va, ahí se van deteniendo. Solo nos queda detener a China, India y Brasil. China ya estaba a punto, estaba a nada de detenerse. Brasil, en realidad, su gran contribución es la deforestación, y eso ahí sí no tengo idea cómo vamos a hacer para detenerlo. Mientras la gente quiera carne, los brasileños van a seguir deforestando para producir soya. Porque un poco el problema, como esta es una cosa de esas cosas así. El grueso de la carne lo produce China, pero las vacas chinas se tienen que alimentar con soya porque no tienen suficiente proteína, y la soya la trae Brasil porque Estados Unidos y China se pelearon. Antes la soya la mandaba a Estados Unidos a China, China producía la carne y la regresaban, y ahora se pelearon. Entonces los chinos dijeron, sí, pues empezamos a comprarle soya a Brasil. Entonces los brasileños dijeron, pues bien padre, pues forestamos un montón más y ponemos ahora un montón de soya extra para mandársela a los chinos. Entonces es lo que les digo, que el consumo de carne hace una cascada de efectos. Pero ahí vamos. Entonces, es esto. Yo no les voy a decir, dejen de consumir esas empresas, porque no hay forma. No podemos vivir en nuestro día a día sin este tipo de cosas. Ya no hay forma de vivir sin una computadora, sin un celular. No hay forma, pues ese es el mundo moderno, ¿no? Pero sí podemos seguir presionando a exigirles que busquen alternativas. Si tienes varias elecciones entre varios productos, pues elegir el producto con la certificación del menor impacto ambiental, y eso eventualmente empuja a, a, a que las empresas también cambien sus patrones de producción. Espero. Vamos. Y también pregunta Salomé, dice ella que hay un proyecto en el que quieren revivir a los mamuts peludos para combatir el cambio climático. ¿Qué piensas de eso? Pero no es para combatir el cambio climático, ¿no? No, es como por curiosidad científica. La parte de la parte genética es complicada. Esta cosa, cómo nos gusta jugar a ser Dios y a la evolución. Pues digo, esta Jurassic Park, no sé si es un buen ejemplo, ¿no? El libro es buenísimo. El libro es extraordinariamente bueno. La película también, la verdad, es buena.
Pues ahí está el ejemplo del tipo de cosas que pueden pasar. Yo no sé. No supongo que pues, si decidimos resucitar un mamut, pues tampoco a lo mejor es tan grave. No sé cómo combatiríamos el cambio climático con mamuts peludos. Está claro que los seres humanos fuimos principalmente los principales responsables de la extinción de los mamuts. Hay un artículo por ahí hace unos años en los que analizaron los grandes mamíferos y la contribución del clima, de glaciación contra los seres humanos que los cazamos, y los mamuts fue muy claro que somos los seres humanos. Pues a lo mejor también se merecen regresar, ya que les dimos en la torre, pero esta parte está como en la ética, en la bioética, y creo que mi área de expertise no da como para una discusión mucho más extensa donde decirte, yo diría que no, pero esa es mi visión. Y ya en la parte personal también preguntan, Memo, ¿qué te hizo cambiar de una maestría y licenciatura en el área biológica a un doctorado a algo distinto como ciencias computacionales? Es que es muy curioso porque uno le gusta ponerle etiquetas en ciencia, pero en realidad no, yo nunca lo vi como un gran cambio. En realidad es lo mismo, es la escuela en la que estás. Y de repente muchos de los intereses pues, seguían ahí. Mi esposa hace cosas súper parecidas a mí y ella estuvo en geografía. Y hacemos cosas bien parecidas, pero su doctorado fue en geografía. Entonces, en realidad, yo siempre estuve interesado en el análisis de datos globales. Siempre fue lo que me gustó. El doctorado lo hice con datos de carbono. Luego me moví a seguridad alimentaria con los postdocs. Pero pues se parecía mucho a lo que hice en la maestría, ¿no? Es como un brinquito a meterme un poquito más a R, bueno, un mucho más a R, a Schelling, ¿qué otras cosas aprendí? Ay, esta cosa horrible, como lo llama BIM, ¿no? Para editar el texto en Fortran. Y que no me gustó nada, porque en realidad a mí la programación no me encanta, me gusta mucho más el análisis de datos, y R fue lo mío, pero en realidad fue un brinco muy pequeño en términos teóricos, realmente fue sobre todo metodológico lo que tuve que aprender. Ok, siguiente pregunta, Memo. ¿Sí? Dicen, ¿consideras que las actividades que están haciendo las grandes empresas en cuestión de sustentabilidad es suficiente, poco o solo es una pantalla que tenemos para tenernos contentos? Hay de todo, ¿eh? La agricultura orgánica es la pantalla para tenerlos contentos y creer que está haciendo una diferencia. Se le llaman en inglés greenwashing, que es que te venden las cosas como que son verdes para quitarse culpas, pero en realidad siguen siendo un desastre. British Petroleum es el gran así greenwasher del mundo. O sea, hay de todo. Hay empresas como Bimbo que de verdad sí le están echando ganas a que sus empaques sean biodegradables y que lo están haciendo de maíz y de aguacate y no sé qué, que de verdad está padrísimo el tipo de cosas que están haciendo y que sí. Y hay otros que pues les vale, ¿no? Digo, hay algunos que a lo mejor no tienen de otra. La gente que necesita litio, por ejemplo, pues no hay forma de, hasta que no se desarrolle una batería que no funcione con litio, vas a seguir extrayendo litio, por lo que eso impacta al medio ambiente. Entonces, no te puedo decir que todas las empresas son iguales, no me lo parece, ni su alcance es igual. Sí creo que globalmente sí hay un interés por detener el cambio climático, ya no nada más así como así hablado y sí, no hago nada. No, sí me parece que sí está habiendo un cambio de conciencia general también en las empresas. Empujado mucho porque empezó a haber muchas regulaciones fuertes para esto, sobre todo en la Comunidad Europea y Estados Unidos. Eh, la pregunta es si esto va a ser suficiente y si la tasa a la que no, si la disminución va a ser suficientemente rápida para prevenir los peores impactos. Y eso es lo que todavía está en duda. En 10 años nos vemos y les digo si fue suficiente o no. Ya dijeron en el IPCC que tenemos hasta 2030 para disminuir nuestras emisiones de manera radical. Si no, no va a haber forma de tener los peores escenarios. Entonces, los próximos 10 años serán críticos. Ya no es al 2050, a 2030. Ahí es donde tenemos que detenerlo. Entonces, hay países que básicamente están echando un buen de ganas, como Japón, y otros que todavía no encuentran cómo, como la India o China. Pero pues en 10 años, en estos 10 años se definirá. Si me dices México va bien, México va del cheto total. Íbamos más o menos y llegó este gobierno y decidió que nos vale el cambio climático y que vamos a apostarle otra vez al petróleo y al carbón. Y entonces, en términos al menos de cambio climático, estamos súper mal de vuelta. Ok, hay otra pregunta. ¿Qué opina de las personas que se niegan al cambio climático? Eso es bien interesante. Los negacionistas del cambio climático, como los negacionistas de los antivacunas, los antievolución, ¿no?
Son una cosa espantosa de la sociedad moderna. Podríamos entrar a la filosofía de qué hay detrás de esto, pero no quiero poner demasiado filosófico en esta plática. Y luego, si quieren, el que me pregunta me puede escribir con confianza y le doy toda mi postura filosófica de por qué está pasando esto, pero básicamente es porque la relación tan estrecha que existía entre el gobierno y la ciencia vista como un motor de desarrollo, se ha ido desequilibrando porque la ciencia empezaba a decir, oye, mejor no hagas esto, sobre todo las empresas, y las empresas dicen, más yo hago lo que quiero, y entonces empiezo a patrocinar gente que opina en contra de los datos. Y esto se empieza a extender, ¿no? La ignorancia es una de las grandes plagas actuales. Tenemos toda la información del mundo, pero eso ha hecho que todas las opiniones sean igualmente válidas y eso es terrible. Entonces, por suerte, los impactos del cambio climático empiezan a ser tan fuertes que los negacionistas empiezan a ser cada vez menos. El último resultado que vi de las encuestas en Estados Unidos ya pasaron del 60% hace 10 años y hace el 34%. Entonces ya estábamos abajo. En México, por una cosa muy extraña por nuestra cultura, casi no existen los negacionistas del cambio climático. Yo me he enfrentado con muy pocos. Tendemos todavía a creerle a los científicos, a creer que de verdad no son malas personas ni están aquí tratando de robarse el dinero, aunque nos hagan creer eso, que de verdad estamos tratando de mejorar el mundo. Entonces, en México es muy poco el negacionismo del cambio climático. No así las antivacunas, que sí es un porcentaje más grande del que me gustaría que existiera. Si no, esta pandemia nunca va a acabar. En fin, eso es lo que opino de la anticiencia, pero no creo que sea solo los negacionistas del cambio climático, creo que es la anticiencia como un movimiento que ha surgido a raíz de un montón de procesos sociales. Me pregunta Karel Jiménez, ¿cuáles son las formas más eficientes, más eficaces, para poder reciclar los equipos de cómputo que ya no dan para más? ¿Quién sabe? Ay, sí, no sé. Para que vean, ahí en mi instituto hay toda una oficina que se dedica al reciclado de equipo electrónico, pero la verdad no sé qué hacen con él. No estoy seguro. Existen los centros. Las baterías de litio se pueden reciclar, estoy seguro, pero no sé todos los diferentes componentes, la verdad no sé qué se hace con eso, pero sí existen los lugares. Algunos los hacen esculturas, pero creo que esa solución es muy, muy pequeña escala. Supongo que el darle una segunda vida, eso debería ser lo que deberíamos buscar, o al menos reutilizar los elementos que tienen, pero no estoy seguro de si eso existe o no. La verdad, ahí sí hablo fuera de mi conocimiento. Solo sé que existen los lugares en los que puedes llevar aparatos y les dan otro uso. ¿Qué uso? No sé. Pero lo mejor que pueden hacer es que aguanten hasta el final. Envían un agradecimiento, felicitaciones al doctor por compartir su trabajo y también preguntan cómo hacerle para que quienes tienen el poder de decidir y tomar acciones escuchen, tomen en cuenta los datos de prevención, la información relevante, las alertas y considerar las propuestas especializadas para enfrentar lo mejor posible los riesgos y los impactos. Ay, no tengo idea. Si lo descubren, me dicen, por favor, traducir la información científica a la toma de decisiones es el gran reto de la sociedad actual. El poder tomar decisiones informadas, ¿sí? Y depende de las personalidades de los que llegan al poder. Entonces, de repente tienes gente que le interesa un montón y hace sus gabinetes de ciencia y toma decisiones en función de la ciencia, y tienes algunos políticos a los que les vale. Y esta parte es la parte que para mí es muy rara de nuestra sociedad actual, que ha sido la separación de la política de la ciencia. Entonces, la gente que gobierna, en general, no tiene interés por la ciencia, tiene interés por permear sus formas de gobierno, que su partido siga eternamente en el poder. Y para hacer eso, muchas veces la ciencia va en contra, ¿no? Entonces, es un momento complicado de la humanidad en esa parte. Bien complicado de la humanidad. Y es uno de los grandes retos, creo yo. El empezar a traducir la información, no solo la científica, la información general, a la toma de decisiones adecuadas, que no sean nada más porque yo digo o por mis intereses. Yo no he descubierto cómo. Si alguien lo descubre, ahí me avisa. Memo Emiliano dice que le encantó mucho tu exposición y te pregunta cómo vería usted el planeta en 50 años. ¿Estaríamos mejor o peor que ahora en cuanto a actividades cotidianas? Alguien preguntaba también si es mejor comer pollo que carne. Sí, como mejor pollo. Bueno, voy a preguntar, esa era la rápida, sí como pollo, eso sí, esa seguro que sí. El planeta en 50 años.
Pues yo tengo 2 hijos chiquitos, mis hijos tienen 7 y 4. Entonces yo tiendo a tener una postura muy optimista, porque no puedo imaginarme que les toque un mundo espantoso y que entonces para qué los traje aquí, ¿no? Se habla de un momento bisagra de la humanidad, en la que nos podemos caminar como hacia cualquiera de los dos lados. Y es bisagra en diferentes cosas. Hablábamos un poco de la parte de la anticiencia y la parte de las opiniones. Hay una parte ambiental, hay una parte tecnológica y hay una parte filosófica. Y todas estas están en un punto crítico en la que se va a tener que decidir hacia dónde caminamos como humanidad. Y es a veces difícil concebirlo cuando uno tiene, me imagino, como ustedes, los 20, porque creen que el mundo siempre ha sido así, pero el mundo no siempre ha sido así. Hace 50 años nadie comía carne de res, el consumo de carne de res era mucho menor que el actual. Pero llegaron los McDonald's y nos hicieron creer que comer hamburguesas nos hace sentir mejor, y es cool y tal. Entonces, el grueso del consumo de res es en forma de hamburguesas. Entonces, eso a mí me lleva a pensar que si se cambió para mal, se puede cambiar para bien. Y creo que eso es lo que está pasando. Creo que empieza a haber un aumento en la conciencia ambiental general. Yo lo veo con las nuevas generaciones, con los planes de estudio, con el general en el mundo, empieza a haber otra visión. Nos estamos quedando también sin espacio, eso nos obliga a estar todos más pegaditos y eso también aumenta la colaboración. Y si tú ves en cualquier instituto de investigación, los viejitos, ¿no? Los 60, 70 años, tienen su oficina para ellos solos, su laboratorio para ellos solos, están acostumbrados a dirigir su grupo de investigación. Pero si nos ves a los que estamos empezando la carrera, nos dieron, ¿no?, una oficina bien chiquita que comparas con no sé cuántos, porque no hay espacio. Entonces, naturalmente has aprendido a colaborar. Pero así como pasa en ciencia, así lo veo que pasa en un montón de otros lugares. La colaboración se ha vuelto fundamental, siempre ha sido fundamental en los seres humanos, pero ahora más todavía. Y yo considero que la colaboración entre los seres humanos, la evolución de la conciencia crítica sobre el medio ambiente y las ganas humanas de que estar mejor, sí van a llevar a que el mundo dentro de 50 años sea mejor. Vamos a encontrar el equilibrio medioambiental. Yo también creo que vamos a encontrar alguna forma de equilibrio tecnológico y de esta parte de las opiniones individuales no pueden ser igualmente valiosas. Así hayas estudiado nada más un año o seas el experto que lleva 50 años estudiando el tema, ¿no? Lamentablemente, pues, eso no puede seguir, no podemos seguir teniendo esa misma idea porque ha llevado a muchos problemas de desinformación. Entonces, hay todo un movimiento que se llama los fact-checkers, los que están empezando a revisar datos. Y está empezando a tener mucha lana y mucho auge en México, ya han empezado. Y cada vez visto yo que va a ser más importante. Entonces, si pones tu opinión o pones va a empezar a salirte esto no es un dato verificado. Y creo yo que es lo que seguirá. No sé. Pero soy optimista, muy optimista en el mundo que sigue. No solo en que va a ser un mejor mundo, pero que yo puedo contribuir y que ustedes también pueden contribuir a ser un mejor mundo. Gracias. Yo de este lado ya no tengo preguntas, Mariana. No, yo tampoco, maestra. No sé si, a ver, si esta ya se dijo. ¿Qué piensa usted de la teoría del decrecimiento como una solución para el cambio climático? ¿Qué es la teoría del decrecimiento? No, el decrecimiento de la población humana. Nada más me pueden especificar si a eso se refieren. Me la haya preguntado. Voy contestando, si es lo que es, si es el decrecimiento de la población humana, pues ya. Nada más me dicen, sí, sí era eso ya. Definitivamente uno de los grandes motores del deterioro ambiental es el aumento en la población humana, pero no es el único. El gran problema es el cambio en nuestro estilo de vida. O sea, a la Tierra sí le cabríamos 7,000 millones de personas, pero no viviendo todas comiendo carne todos los días y con coche y con, ¿no?, moviéndonos 1 hora al trabajo todos los días, y con 40 prendas de ropa y así no cabemos todos. Eso es más que claro. Entonces son las dos cosas, ¿no? Si todos queremos vivir así, pues claramente necesitamos que haya menos personas. Pero la otra opción es seguir siendo los que somos, pero empezar a vivir de otra manera. Yo sí creo que las dos cosas van en conjunto. Sí creo que no vamos a poder estabilizar nada de los problemas ambientales, sociales y morales hasta que no estabilizamos la población, primero que nada. Por eso no puede ser a las fuerzas. Esto sí tiene que ser con conciencia. Uno de los grandes indicadores, de las mejores formas de detener el crecimiento poblacional es educar a las mujeres. Ha sido así el mejor indicador. Esto espero poder explicarlo bien, porque luego cuando hablamos de cosas de género siempre se meten en problemas, pero cuando uno ve los datos globales, las sociedades en las que no se deja estudiar a las mujeres, los árabes, Afganistán ahora con todas estas cosas,
en general hace que las mujeres se embaracen antes y tengan más hijos. Pues porque, ¿no? En cambio, una mujer que quiere estudiar y que tiene las opciones de estudiar, en general va a postergar el tener hijos y la cantidad de hijos que va a tener. Esto puede gustarnos moralmente o no, eso ahí no me voy a meter, pero ha sido una de las mejores estrategias que podemos tener. Yo creo que en general educar a la población en general es una parte muy importante, pero definitivamente detener el crecimiento de la población humana sí es una de las prioridades que debe de existir en el mundo. Ahora, lleva un montón de otros problemas. Japón tuvo su máxima población en 2007, de ahí va a ir para abajo. Lleva un montón de problemas de repente de que ya no tienes gente suficiente para trabajar. Entonces, el número de empleos en la industria, pues va en función también de la población que existe. Y si de repente la población empieza a bajar, pues hay empresas que se empiezan a quedar sin gente. Y en un país que además como Japón, que rechaza el 98% de las solicitudes de migración, pues entonces no hay cómo rellenarlo, ¿no? Entonces ese es el tipo de cosas también que tenemos que ir pensando como sociedad. Claro, disminuir la población, pero también lo que va a significar para la economía y cómo hacemos para mantener una economía que no colapse, disminuyendo la población al mismo tiempo. Y si todas son algunas de las ideas que hay alrededor de esto. Porque si no, bueno, toca hacer cosas como los chinos, con su política de un hijo que no funcionaba y hay unas historias de terror con esas políticas, ¿no? Entonces, yo no creo que se pueda obligar a la gente a tener menos hijos, pero sí se puede ayudar socialmente estas cosas demográficas a que las decisiones cambien socialmente. Solamente para clarificar si era el decrecimiento de la población y preguntan esta parte de la que sostienen algunos de los líderes latinoamericanos. También tenían una felicitación por una excelente conferencia. Muy filosófica sus preguntas, ha estado padre. Eso es lo que me gusta a mí. Venga, cuando hablamos de clima y hablamos, nadie me preguntó, oye, la simetría, nada, todo mundo siempre son esas preguntas que nos interesan y para mí a mí me hace pensar un montón. Y a mí también me gusta un montón compartir estos espacios y este tipo de preguntas de ¿a dónde vamos? ¿Y quiénes somos? ¿Y como humanidad qué vamos a hacer? ¿Y tú qué haces? ¿Y yo qué hago? Y me parece que son las preguntas que se tienen que hacer y que espero no dejen de hacer nunca en la vida para poder cambiar el mundo. Así es, Memo, pues muchas gracias. Maestra Elia, por si ya no hay nada más que agregar, Memo. Maestra Elia, si gusta proyectar y presentarle el agradecimiento a Memo por su constancia de participación. Ok, pues a nombre de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, voy a dar lectura a esta constancia. Se otorga la presente constancia al doctor Guillermo Murray Tortalbrolo, perdón, por haber impartido en la conferencia magistral Impacto de los eventos climáticos extremos en la seguridad alimentaria y el bienestar humano en México. En el marco de las actividades de la 12ª Semana de las Ciencias Sociales de la Escuela Superior de Cómputo, realizada del 4 al 8 de octubre de 2021. Ciudad de México, a 5 de octubre de 2021. La técnica al servicio de la patria, firma el maestro en ciencias Andrés Ortigosa Campos, director. Muchísimas gracias por su presentación. Gracias, ha sido un verdadero placer estar aquí con ustedes platicando. Nuevamente por ahí está mi correo, quien me quiera contactar con toda confianza. Podemos seguir platicando de clima o de seguridad alimentaria, de bienestar humano, o si quieren seguir filosofando, con muchísimo gusto. Aquí estoy para lo que se necesite y ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Claro que sí, te vamos a tomar la palabra, Memo. Claro que sí, te vamos a seguir contactando para este y otros eventos más. Perfecto, quedo a sus órdenes entonces. Bien. Maestra Elia, pues si gusta ya agregar algo más. No, nada más agradecer a todos los que se conectaron. Tuvimos 78 asistentes. Muchísimas gracias. Adelante, Mariana. Nada, pues agradecer a todos, a todas su participación, su entusiasmo, su interés. Es un tema preocupante también, pero también que nos da para dar más de nosotros, ¿no? Nuestra mejor versión, poco no. Y bueno, pues no se vayan, nos vemos a las 4, la cuarta conferencia de este segundo día de la semana. A las 4 inicia, ¿verdad, jefa? Sí, así es. Por aquí los vemos y los esperamos. Van a ver que seguimos teniendo conferencistas
de alto nivel y reconocimiento que nos van a llevar hacia la reflexión y hacia poder tener grandes resultados de esta semana. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.